Nunca pensé que compartiría esta historia, no a mi edad, no después de todo lo que ha pasado. Pero a veces la verdad se hace tan pesada dentro del pecho que exige ser dicha. Así que antes de decirte quién soy, déjame contarte el momento que lo cambió todo, el momento que todavía eriza la piel de quien lo escucha. El tribunal quedó en silencio. La gente susurraba, confundida, mientras todos los ojos se volvían hacia la pesada puerta de madera. Y entonces el juez, sí, el mismo juez que nunca se ponía de pie por nadie, apartó lentamente su silla y se levantó en cuanto entré. Incluso la mujer que una vez dijo que yo era impotente dejó de respirar por un segundo. Su rostro se puso pálido como la escarcha del invierno. Porque ella no tenía idea de quién era yo en realidad. Pero el karma siempre sabe. Antes de contarte cómo se desarrolló todo, si te gustan las historias reales de justicia, traición y fuerza inesperada, por favor considera suscribirte. Ayuda más de lo que imaginas. Me llamo Ingrid Solheim y tengo 61 años. Nací y crecí en un tranquilo pueblo costero de Noruega, un lugar de vientos fríos, café caliente y gente que finge ocuparse de sus asuntos pero nunca lo hace del todo. Mi vida era simple, predecible y para muchos incluso aburrida. Y tal vez por eso ella pensó que era inofensiva. Invisible. Fácil de pasar por alto. La mujer que me subestimó era la hermana de mi difunto esposo, Ragna, mandíbula fuerte, ojos fríos y un corazón más duro que las rocas de las montañas donde creció escalando. Después de que mi esposo murió de repente, me trató como si yo hubiera muerto con él. Creía que no tenía familia, ni dinero, ni futuro. A sus ojos, yo era solo una viuda envejecida a la que podía apartar, humillar y enterrar bajo sus palabras afiladas. Pero ella no me conocía. No sabía lo que perderlo todo puede despertar dentro de una persona. Y definitivamente no sabía que un día, un juez se pondría de pie por mí mientras ella temblaba en su asiento. Todo empezó hace 3 inviernos, en el mes más oscuro del año. Diciembre en el norte de Noruega se siente como una larga noche que nunca termina. Todavía estaba de luto, despertando cada mañana en un hogar que se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío. Mi esposo Eric manejaba todas nuestras finanzas. Confiaba en él por completo, así que cuando se fue me encontré nadando en aguas desconocidas, papeles, números, documentos, pero creía que todo estaba en orden. Hasta el día que Ragna apareció en mi puerta, con las botas cubiertas de nieve y el aliento empañando el aire como humo. Ingrid, dijo sin saludar, hubo complicaciones con la herencia. Te ayudaré a manejar las cosas. Ayudar. Esa palabra todavía sabe amarga. Tomó el control con tanta suavidad, tanta seguridad, que en mi estado frágil la dejé. Inspeccionó cada documento, cada registro, cada cuenta. Me dijo que Eric había dejado deudas, muchas deudas, y que tendría que vender nuestra cabaña e incluso el pequeño terreno que poseíamos para cubrirlas. Confié en ella entonces. Al fin y al cabo, era familia. Y yo estaba demasiado rota para cuestionar nada. Pero poco a poco pequeñas cosas empezaron a sentirse mal. ¿Por qué evitaba el contacto visual cada vez que hablaba de números? ¿Por qué aceleraba las explicaciones como si no quisiera que yo entendiera? ¿Y por qué parecía casi feliz cada vez que declaraba que estaba perdiendo más de lo esperado? Una noche sin poder dormir, me senté en mi viejo escritorio de madera y abrí la polvorienta caja de papeles que Eric guardaba en el ático. Siempre fue tan organizado, etiquetaba todo con cuidado. Encontré antiguos extractos bancarios, notas manuscritas, pólizas de seguro. Cuanto más leía, más se me apretaba el estómago. Mi esposo no tenía deudas. De hecho, tenía inversiones que ni siquiera conocía, estables, seguras. Entonces, ¿por qué Ragna me decía que todo se había ido? La confronté a la mañana siguiente. Se rió, una risa fría, resonante. Ingrid, no entiendes de finanzas. Deja que los listos se encarguen de esto. Los listos. Así se llamaba a sí misma. Las siguientes semanas fueron las más humillantes de mi vida. Trajo extraños a mi casa, agentes inmobiliarios, mostrándoles habitaciones en las que había vivido durante 40 años. Les dijo a los vecinos que yo estaba confundida, débil, no mentalmente apta para manejar las cosas. Y la gente le creyó. Al fin y al cabo ella era confiada, fuerte y yo
yo era solo una viuda en luto y envejecida. Pero el dolor puede romperte o forjarte. Y algo dentro de mí, algo antiguo, algo terco, empezó a despertar. Empecé a cavar más hondo. Visité bancos, hablé con asesores, solicité documentos, aprendí sobre cuentas y leyes de propiedad. Pasé largas noches leyendo cosas que apenas entendía, pero cada día, la claridad crecía. Un patrón se formó. Una verdad emergió. Ragna no me estaba ayudando. Me estaba robando. Pero cometió un error fatal, subestimar a una mujer de 61 años que ya no tenía nada que perder. Reuní todo, cartas, extractos, firmas, fechas. Los organicé con cuidado en silencio, como un zorro invernal acechando a su presa. Y cuando llegó el momento, fui a la policía. Escucharon. Tomaron notas. Y luego dijeron algo que nunca olvidaré. Señora Soleim, esto es fraude. Siguió una larga investigación. Semanas. Meses. Y luego llegó el día de la audiencia, el día que pondría nuestro mundo patas arriba. Llegué al tribunal con la vieja bufanda de mi esposo, las manos temblando pero el corazón firme. Cuando empujé la puerta, el juez levantó la vista de su expediente. Sus ojos se abrieron. Y entonces, se puso de pie. No por Ragna. No por los abogados. Sino por mí. ¿Por qué? Porque había leído todo. Sabía la verdad. Y respetaba la fuerza que le tomó a una viuda en luto exponer a la mujer que intentó destruirla. Pero eso es solo el comienzo. Aún no has oído lo que Ragna hizo después. Ni la razón impactante por la que el juez me trató como alguien mucho más poderoso de lo que ella jamás imaginó. Podrías pensar que lo más difícil terminó cuando el juez se puso de mi lado, pero no. Ese momento fue solo la chispa antes del incendio. Porque lo que vino después no fue justicia todavía, fue la tormenta antes de la justicia. Y las tormentas revelan quiénes son realmente las personas. Cuando entré en esa sala, el aire se sentía más pesado que la niebla invernal rodando sobre los fiordos. Casi podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos, constante pero agudo. Y al otro lado de la habitación, Ragna estaba sentada rígida, negándose a mirarme. Su confianza antes tan ruidosa y desbordante parecía encogerse cada vez que el juez la miraba. Debió sentir que la marea estaba cambiando finalmente después de meses de sus mentiras. Me senté despacio con las manos apoyadas en la pila de papeles que había organizado con cuidado tembloroso. Estos no eran solo documentos. Eran la verdad que había sobrevivido al duelo, a la humillación y a la traición. Eran mi voz cuando me había sentido sin voz. El juez carraspeó y comenzó a leer el resumen del caso. Su voz era calmada, firme, pero cada palabra se sentía como una piedra cayendo en aguas tranquilas, enviando ondas a través de la habitación. Ingrid Soleim, 61 años, viuda de Eric Soleim. Oír mi vida resumida en una sola frase se sentía extraño, casi irreal. Pero entonces continuó. Discrepancias en transferencias de propiedad, firmas no autorizadas y activos no declarados. Sentí un escalofrío extenderse por mi piel. Él lo sabía. Lo había visto todo. Entonces levantó los ojos mirándome directamente. Señora Soleim, gracias por su valentía al presentar esto. Valentía. Una palabra que no había oído dirigida a mí en años. Pero antes de que pudiera siquiera respirar, Ragna se puso de pie de repente. No, espetó con la voz subiendo de pánico. Esto es un malentendido. Ingrid no entiende de finanzas. Está confundida, siempre está confundida. Sus palabras cortaron la habitación, afiladas y frías. Por un momento sentí esa humillación familiar tratando de colarse de nuevo en mis huesos. Esa misma impotencia que ella me había impuesto durante meses. Pero esta vez, algo dentro de mí se negó a doblegarse. Levanté la vista lentamente y encontré sus ojos. No dije nada, aún no. Pero el silencio puede ser más poderoso que los gritos. El juez levantó la mano para detenerla. Señora Ragna, por favor, siéntese. Este tribunal revisará la evidencia sin interrupciones. No la llamó por su apellido. No le mostró respeto. Solo le mostró límites. El rostro de Ragna se oscureció.
Se sentó, pero su cuerpo se retorcía de agitación, sus dedos golpeando rápidamente la mesa de madera como si intentara arañar su camino de vuelta al control. El juez se volvió hacia mí de nuevo. Señora Soleim, ¿desea hacer una declaración? Por un momento el mundo se sintió quieto. Pensé en Eric, en el hogar que construimos, en las mañanas tranquilas y las tardes cálidas. Pensé en los meses ahogándome en el duelo mientras alguien en quien confiaba me robaba pedazo a pedazo, sonrisa tras sonrisa. Me puse de pie, aunque mis piernas temblaban. Mi esposo confiaba en su familia, comencé suavemente, y yo confiaba en la mía. Estaba de luto, y creí lo que ella me dijo. Pero aprendí la verdad. Y aprendí que el duelo no te hace débil. Solo oculta tu fuerza por un tiempo. La habitación estaba en silencio, tan en silencio que podía oír a alguien respirando 2 filas detrás de mí. Amaba a mi esposo. Y todo lo que él trabajó no era solo dinero o propiedad, era nuestra vida. Ella intentó borrarlo. Pensó que no me daría cuenta porque soy vieja. Porque estoy sola. Pero se equivocó. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Me subestimó. Me llamó impotente. Lentamente coloqué la carpeta de documentos sobre la mesa. Pero no lo soy. Cuando me senté, el juez asintió con firmeza, casi con respeto, y luego volvió su atención a Ragna. Y por primera vez, ella parecía asustada. Comenzó a leer la evidencia. Cada papel, cada firma, cada transferencia que había ocultado o falsificado. Con cada detalle el rostro de Ragna se tensaba más, su mandíbula apretada tan fuerte que pensé que podría romperse. Su respiración se volvía superficial. Se limpiaba las palmas contra la falda repetidamente, un hábito nervioso que nunca había podido ocultar. En un momento golpeó las manos sobre la mesa. Esto es injusto, ella manipuló esto, está mintiendo. Pero el juez ni siquiera se inmutó. Señora Ragna, se le dieron múltiples oportunidades para proporcionar sus propios registros financieros. No presentó nada. La señora Soleim presentó más de 40 documentos, verificables y cruzados. No hablará de nuevo a menos que se le permita. Ragna abrió la boca pero luego la cerró, sus labios temblando. Su arrogancia finalmente se estaba resquebrajando. La sala susurraba a nuestro alrededor. Algunas personas me miraban con admiración silenciosa, otras a ella con decepción. Hay un tipo particular de silencio que llega cuando una comunidad se da cuenta de que ha juzgado mal a alguien. Podía sentir ese silencio ahora, envolviéndome como un calor largamente demorado. Y entonces, justo cuando el juez se preparaba para dictar una decisión provisional, sucedió algo inimaginable. Ragna se reclinó en su silla, su mandíbula tensa, sus ojos ardiendo con algo entre odio y desesperación. Luego siseó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. No mereces nada, Ingrid. No eras nada antes de Eric, y sin él, solo eres una vieja solitaria aferrándose a una propiedad que ni siquiera entiendes. Toda la habitación jadeó. La expresión del juez cambió al instante, sus ojos se endurecieron como hielo. Señora Ragna, dijo lentamente, acaba de revelar su intención. Este tribunal ahora tiene razones para creer que actuó con malicia y ganancia personal. Su rostro se derrumbó en shock. Pero eso no fue el final. El juez me miró de nuevo, esta vez con algo más que respeto, algo casi protector. Señora Soleim, hay información adicional que debe presentarse, dijo. Alcanzó un archivo separado, uno que nunca había visto antes. Un sobre grueso sellado con mi nombre escrito en la letra de mi esposo. Mi corazón se detuvo. Lo miré fijamente con la respiración atrapada en la garganta, mis manos de repente entumecidas. ¿Qué había dejado Eric atrás? ¿Qué había estado oculto de mí, todo este tiempo? Cuando el juez abrió el sobre y sacó la primera página, sus ojos se abrieron ligeramente, como si ni siquiera él hubiera esperado lo que estaba leyendo. Y en ese momento me di cuenta de algo terrible y milagroso. Esta historia no era solo sobre traición. Era sobre un secreto, uno que lo cambiaría todo. El juez sostuvo la primera página de la carta por un momento como si estuviera midiendo su importancia. El tribunal pareció encogerse a mi alrededor. Cada sonido se desvaneció, cada tos, cada roce, hasta que lo único que podía oír era el leve crujido del papel en sus manos.
Mi corazón martilleaba contra mis costillas, no por miedo a Ragna ya, sino por el fantasma de mi esposo susurrando de vuelta a mi vida a través de ese sobresellado. Me miró con gentileza. Señora Soleim, to fue escrito por su esposo poco antes de fallecer. Un temblor me recorrió. Agarré los bordes de mi silla para mantenerme firme. Ragna, que momentos antes me escupía veneno, de repente se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose como los de un lobo que huele algo que desespera por robar. El juez comenzó a leer en voz alta. Ingrid leyó: si estás oyendo estas palabras, entonces ya no estoy contigo. Te conozco. Conozco tu suavidad, tu terca bondad, tu lealtad inquebrantable. Y temo que alguien pueda aprovecharse de ti en tu dolor. Mi aliento se atoró en la garganta. Eric me conocía mis debilidades y mis fortalezas, mejor que nadie jamás lo haría. El juez continuó. Por eso he colocado nuestros bienes, cada propiedad, cada inversión, cada corona ahorrada, en un fideicomiso solo a tu nombre. Nadie puede tocarlo. Ni sin mi firma. Ni sin tu consentimiento. Una ola de susurros rodó por el tribunal. Mis ojos se nublaron con lágrimas. Pero el juez no había terminado. Hay una nota más al final, dijo suavemente. Giró la página, y vi cómo sus cejas se alzaron en una leve sorpresa. Las siguientes líneas eran más cortas. Más afiladas. Casi como si Eric las hubiera escrito sabiendo exactamente lo que se desplegaría. Y Ingrid, ten cuidado con Ragna. Ya lo intentó antes. Lo intentará de nuevo. Pero tú eres más fuerte de lo que ella cree. Un silencio atónito devoró la sala. Ragna se puso de pie de un salto como si la hubiera picado el fuego. Eso es una mentira, gritó, apuntando con un dedo tembloroso a la carta. Él lo falsificó, ella lo falsificó, esto es falso. Pero el juez levantó con calma una segunda hoja del sobre, una que ella no esperaba. Esta carta fue verificada por un notario. Es legítima, dijo. Su voz era final, inamovible. Como la verdad misma. Ragna se congeló. Sus piernas parecieron ceder mientras se hundía de nuevo en su asiento. Su rostro se drenó de color, dejando solo una máscara pálida y temblorosa de incredulidad. Y entonces, algo extraño sucedió. Por primera vez, vi algo detrás de su ira. Miedo. No miedo al castigo, sino miedo a ser vista, verdaderamente vista, por la persona en la que se había convertido. El juez colocó las cartas en su escritorio y juntó las manos. Señora Ragna, dijo con un tono cargado de juicio, usted intentó defraudar a una viuda en duelo, falsificó documentos y manipuló registros de propiedad. La evidencia es abrumadora. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Será acusada de fraude, falsificación y coacción. Se le negará la fianza. El alguacil dio un paso adelante. La silla de Ragna raspó con fuerza mientras intentaba empujarse hacia atrás, pero ya no había a dónde ir. Este era el momento en que el karma llegaba, firme y frío, después de caminar despacio durante tanto tiempo. Mientras la esposaban, se volvió hacia mí sus ojos desesperados, buscando una simpatía que nunca me había dado. Ingrid, por favor, debes ayudarme. Soy familia. Familia. La palabra sonaba hueca. Tragué saliva con fuerza, mi voz suave pero firme. Dejaste de ser familia el día que intentaste quitarme todo lo que Eric y yo construimos. Sus ojos se abrieron en desesperación. Pero yo no aparté la mirada. Ya no. El alguacil la sacó, sus pasos resonando conocer los últimos crujidos de una montaña que se rompe. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el tribunal exhaló. El juez exhaló. Y sentí que algo dentro de mí se aflojaba, un nudo que había cargado durante meses finalmente desenredándose. El juez habló de nuevo, ahora con una gentileza que no esperaba. Señora Soleim, ha mostrado una fuerza y resiliencia extraordinarias. A pesar de lo que le hicieron creer, usted está lejos de ser impotente. Sentí que algo cálido florecía en mi pecho. Una fuerza que no sabía que aún estaba allí. Sonrió brevemente, raro en un hombre conocido por su severidad. Espero que sepa, añadió, que cuando me puse de pie antes, lo hice por respeto. No por obligación. Respeto.
Una palabra que no había sentido dirigida a mí en mucho, mucho tiempo. Asentí, incapaz de hablar mientras lágrimas de gratitud se acumulaban en mis ojos. Cuando terminó la audiencia, la gente se acercó a mí, vecinos, extraños, incluso el personal del tribunal. Algunos se disculparon por creerle a Ragna. Otros elogiaron mi coraje. Algunos simplemente apretaron mi mano, sus ojos llenos de comprensión. Al salir del Palacio de Justicia, el sol de invierno rompió las nubes, solo un rayo, pero suficiente para tocar mi rostro con calidez. Se sintió como una señal. Como si Eric caminara a mi lado. Afuera, me detuve en lo alto de las escaleras y miré hacia el pueblo, mi pueblo. El lugar donde una vez me sentí pequeña. El lugar donde ahora me erguía alta. Y me di cuenta de algo. La fuerza no siempre ruge. A veces es silenciosa. A veces aprende. A veces se rompe antes de crecer de nuevo más fuerte. Me habían subestimado. Desestimado. Apartado. Pero al final, entré sola a ese tribunal, y el juez se puso de pie por mí. Y Ragna, quien creía que yo no tenía poder, finalmente entendió la verdad. No puedes robarle a alguien que se niega a quedarse roto. No puedes romper a alguien que ya se ha reconstruido a sí misma. Y no puedes escapar del karma. No para siempre. Al llegar al piso inferior, levanté el rostro hacia el pálido cielo noruego y susurré, gracias, Eric. Luego caminé a casa, no como una viuda perdida en el duelo, sino como Ingrid Solheim. Una mujer que reclamó su vida. Si quieres más historias como esta, historias de justicia, coraje y la fuerza inesperada dentro de personas comunes, no olvides suscribirte.